Pues buenos días, chicos. Vamos a tener una pequeña ponencia. Aquí tenemos a nuestra invitada, la doctora María de la Luz Maqueda Rojo, quien nos va a impartir una pequeña plática. Voy a hablar un poquito acerca de su trayectoria. Ella es especialista en gestión de riesgo climático, adaptación al cambio climático y políticas públicas, con experiencia en estudios interdisciplinarios, técnicas cuantitativas y cualitativas. Es doctora en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México, cuenta con maestría en políticas públicas por la Universidad Autónoma Metropolitana y una especialidad en economía ambiental y ecológica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado como consultora para agencias del desarrollo del Sistema de Naciones Unidas y por PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Además, para el Programa de Estudios Avanzados en el Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente y del Colegio de México, también llamado Colmex. Ha sido profesora invitada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con varias publicaciones académicas y de política pública. Pues le damos la más cordial bienvenida a este espacio y estemos atentos a su charla. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar aquí sobre la planificación urbana y los desafíos frente a la crisis ambiental y el riesgo climático, principalmente desde un enfoque de políticas públicas. Un breve repaso sobre cómo será esta presentación. Vamos a hablar un poquito del desarrollo urbano, sobre todo más bien de los núcleos urbanos y la vulnerabilidad que se genera en ellos, la crisis ambiental y el riesgo climático en las zonas urbanas, las políticas públicas en general y las políticas urbanas, así como algunas formas de solución que van desde la adaptación, la integración de la gestión del riesgo climático y las soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, los núcleos urbanos actúan de manera dual ante la crisis climática y la crisis ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Ellos participan, los núcleos urbanos son los principales responsables de la crisis ambiental. Por supuesto, son los núcleos urbanos los que, para edificar toda la masa construida en el territorio, se requiere la explotación de muchísimos recursos hídricos, de recursos de bosques, por supuesto de la minería fuera de las ciudades para concentrarlo en las ciudades y generar esto, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte de la edificación en sí misma, pero también lo que alimenta a las ciudades con energía, con tecnologías, es decir, los elementos que dotan a la ciudad de sus características propias son aquellos que a su vez generan o han generado la mayor cantidad de daño a los ecosistemas, tanto cercanos como lejanos, y también han aumentado o generado emisiones de gases de efecto invernadero. Se considera que los núcleos urbanos actualmente, en el año 2000, este dato, aproximadamente son los responsables de entre un 60 y un 80% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Pero a la vez, como participan de manera dual de esta crisis ambiental y esta crisis climática, también sufren las consecuencias. Por un lado, ante los efectos climáticos, son los primeros que salen afectados en términos de infraestructura, en términos de calidad de vida de sus habitantes. Por ejemplo, las olas de calor, las inundaciones, las lluvias torrenciales, todos estos elementos que se han intensificado y que podrían intensificarse aún más a partir del aumento de la variabilidad climática producto del cambio climático, pues les afectan a los núcleos urbanos. Pero además, los núcleos urbanos por sí mismos, derivado de su ubicación geográfica,
se sitúan en rangos de mayor o menor vulnerabilidad. Por ejemplo, todos sabemos que las ciudades costeras están son más susceptibles a ser afectadas por ciclones tropicales. En México, por ejemplo, la mayor parte del país y por supuesto sus centros urbanos son afectados por los sismos. La Ciudad de México es afectada por múltiples factores, por las inundaciones, por los eventos hidrometeorológicos, ya que fue construida en una cuenca que inicialmente era cerrada y que después fue abierta de manera artificial. Otras ciudades, incluso hemos tenido casos o conocemos de casos en donde la ubicación geográfica de una ciudad o un núcleo urbano lo hizo susceptible a ciertas amenazas. La erupción de un volcán, un deslave, un deshielo o la propia helada. Estas son características propias de los centros geográficos, es decir, en donde se construye la ciudad, la hace susceptible a ciertas amenazas. Estas amenazas, a lo largo de la historia de las ciudades o de los núcleos urbanos, son más o menos conocidas por los habitantes, es decir, existe tanto en la memoria histórica como en las mediciones, elementos que dotan a los núcleos urbanos de información para saber en dónde están estos rangos que les pueden afectar. Sin embargo, estos rangos, producto de las afectaciones que estamos generando a los ecosistemas circundantes a los núcleos urbanos, como por las afectaciones que estamos generando a nivel macro con las emisiones de CO2, que pudieran ser una explicación al calentamiento global, nos llevan a superar en ocasiones estos rangos. Entonces, la vulnerabilidad urbana está situada o está determinada por esta ubicación geográfica. Es decir, por un lado, la vulnerabilidad está dada por los soportes físicos, es decir, todo lo que tiene que ver con los elementos físicos de un núcleo urbano, infraestructuras, carreteras, medios de comunicación, todo lo que conecta de manera física a una ciudad y que puede ser afectado. Y por otro lado están los sistemas de acción social. Cuando un núcleo urbano es afectado por cierto evento, se afectan estos soportes físicos, pero también estos sistemas de acción social. Es decir, si un núcleo urbano o en general, si en un contexto social el sistema de acción social no es suficientemente fuerte, además de verse afectado, le va a costar mucho más trabajo recomponerse. Por otro lado, los núcleos urbanos, ¿qué tan fuertes o qué tanta capacidad tienen para hacer frente a estos elementos que pueden afectarlos, ya sea los que tradicionalmente los han afectado como los que pueden incrementarse o que se salen de estos rangos? Esto va a depender de los atributos institucionales que tenga el núcleo urbano, es decir, qué tan cohesionados estén sus elementos institucionales, de su propia infraestructura, qué tan capaz sea de soportar la infraestructura, además de las redes que tenga, ya sea de organizaciones de la sociedad civil o u otro tipo de organizaciones, o de la sociedad misma que pueda organizarse. Un ejemplo de esto, de cómo actúan, ¿no? Lo hemos visto muchas veces cuando en México han ocurrido los sismos, cómo los soportes físicos pueden verse afectados, pero los sistemas de acción social son muy rápidos. Esto no ocurre en todos los
en todas las sociedades, en todos los núcleos urbanos. Es una característica que tiene o que se ha desarrollado en varios centros urbanos en México. Pero en este contexto, no solamente estamos valorando, no solamente nos importa ver qué pasa con los elementos de manera, vamos a decirlo, con las características que se generan de manera instantánea, sino que nos interesaría también saber cómo se introducen o cómo se involucran las políticas públicas de riesgo climático y cómo se introducen también políticas públicas de soluciones basadas en la naturaleza. ¿Por qué? Porque ante eventos que pueden superar los rangos a los cuales los núcleos urbanos o las sociedades, los centros estén destinados o sean capaces de soportar, es necesario que las políticas públicas acompañen estos procesos. Entonces, el cambio climático, como mencionamos, tiene efectos diferenciados en el territorio. Es decir, en los núcleos urbanos, como estábamos mencionando, en los núcleos urbanos se muestra un efecto que además es concentrado porque los núcleos urbanos concentran población, pero no se generan los efectos de manera homogénea. Existe un elemento de desigualdad social en donde que se muestra en general en todos los eventos cuando ocurren desastres, pero que en el caso del cambio climático es mucho más notorio debido al poco acceso a infraestructuras o incluso al componente social. Los impactos, por ejemplo, del cambio climático, que pueden ser la sequía, las inundaciones, las olas de calor, las lluvias torrenciales, el aumento de ciclones tropicales devastadores, se concentran más en ciertos territorios, ya dijimos, por el tema geográfico, pero también los efectos son mucho mayores debido a la vulnerabilidad. A las decisiones que se toman sobre el uso de suelo, sobre dónde construir la vivienda, sobre los terrenos que se tienen para la agricultura, por ejemplo, o cómo la infraestructura es más o menos fuerte en cada caso. Aquí en la imagen de la derecha les presento, pues es solamente una captura, pero más adelante vamos a tratar de ver el Atlas de Riesgos de México. Y aquí están hablando de vulnerabilidad futura. Es decir, que va a haber zonas que por sus propias características van a tener mayor vulnerabilidad. Y en un momento vamos a aclarar las diferencias entre vulnerabilidad, entre amenaza y riesgo, porque no son exactamente lo mismo. Entonces, en el riesgo general, vamos a hablar un poco del riesgo en general y del riesgo urbano. El riesgo, digamos que es el riesgo en general se compone de 3 elementos. Una es la amenaza, es decir, nosotros estamos en riesgo si nos vemos, si tenemos la posibilidad de ser afectados o estamos frente a alguna amenaza. Vamos a ponerlo de manera simple. Por ejemplo, nosotros aquí en la Ciudad de México no tenemos una amenaza de tsunami y nunca la vamos a tener. Pero hay otras zonas en donde existe la amenaza de tsunami. Entonces, el elemento amenaza puede existir o no existir.
Ahora, una cosa es la amenaza y otra cosa es qué tan expuesto estamos a esa amenaza. Por ejemplo, en ciudades en donde pese a tener el evento de la amenaza, la exposición no sea tan grande, vamos a decir que, bueno, está la amenaza, pero no estamos tan expuestos a esa amenaza. ¿Cuál podría ser el caso? Vamos a ponerlo también en términos de la zona centro del país. Bueno, tenemos la amenaza del volcán Popocatépetl, que podría hacer erupción. Pero pues realmente es una probabilidad baja de la ocurrencia de esto, es decir, existe la amenaza, es baja, pero aún así, aunque está la amenaza, la exposición que tenemos es pequeña, por decirlo de alguna forma, estamos poco expuestos. Y además está el tema de la vulnerabilidad. Características propias de los núcleos sociales o de los grupos sociales son los que los hacen más o menos vulnerables. Por ejemplo, ante un huracán. Vamos a pensar que estamos en una ciudad costera. Bueno, si estamos en una ciudad costera y viene un huracán, vamos a pensar Acapulco, pues bueno, Acapulco estamos en una bahía y aún así no está exento de que entre un ciclón. Pues está expuesto, tiene una amenaza, ¿no? O sea, hay la posibilidad de que ese evento pase por ahí. Está, entre comillas, está menos expuesto, aunque ya vimos lo que pasó hace un año, está, entre comillas, menos expuesto que una ciudad que estuviera, digamos, en la punta, ¿no? Pero ahí los elementos, las características personales o sociales de ciertos grupos nos mostraron ante el evento que ocurrió hace un año que había población más vulnerable. ¿Por qué? Porque no tenían, por ejemplo, se les fue la luz y no tenían planta, o se les fue o no pudieron salir porque hubo quienes pudieron agarrar sus cosas e irse porque tenían otra vivienda en otra parte del país. Y eso hace que la vulnerabilidad cambie dependiendo de las condiciones sociales, económicas o institucionales. Esa vulnerabilidad es la que hace que se modifique la capacidad de respuesta. Entonces, un riesgo, por definición, será vamos a ponerlo como este término de igualdad, el peligro, la vulnerabilidad y la exposición. ¿Qué es un riesgo climático? Bueno, pues un riesgo climático está enfocado en el peligro climático, la exposición que se tenga a ese peligro y la vulnerabilidad que se tenga. Ahora, esto en términos de un riesgo urbano, pues es las mismas características concentrados en un territorio que es un núcleo urbano. Ahora, dijimos que íbamos a hablar un poco de política pública. Pues bueno, ya definimos un poquito riesgo y ya definimos también riesgo climático, y también hablamos del tema de la crisis ambiental que generan los núcleos urbanos al actuar de manera dual ante estos eventos. Pues bueno, ¿qué es una política pública? Porque bueno, si no definimos lo que es una política pública, estaríamos como hablando asumiendo que todos tenemos la noción de lo que es una política pública. Entonces, bueno, hay muchísimas definiciones de lo que es una política pública. Aquí les puse algunas, no es la intención que debatamos cuál es la mejor, cuál analiza mejor los elementos. Vamos a tomar esta que tiene una serie de elementos que están, que la dotan de, por un lado, esta definición que da Fernando Aguilar, que nos dice que es un conjunto de acciones intencionales y causales orientadas a realizar un objetivo de interés o de beneficio público. Obviamente estas acciones intencionales y causales las realiza una autoridad pública.
Aquí en esta definición le estamos dando la característica de intencionalidad y causalidad, porque por un lado los actores los actores de la política pública que quieren tener esas acciones, pero además también se derivan de ciertos eventos o de ciertos fenómenos, ¿no? Y además, y sobre todo, el objetivo es el beneficio público. ¿Y por qué me gusta rescatar esta definición? Porque hay definiciones o sobre todo hay acciones de política en donde no se busca el beneficio público. Y si no se busca el beneficio público, para mí es una opinión, pues no es una política pública. Porque en el fondo lo que hace que sea una política pública es que debe buscar el beneficio público. Entonces, bueno, muy rápido, una política pública o un problema de política pública es un problema de decisión, es decir, las acciones que toman los gobiernos o sobre determinados problemas. ¿Sobre cuáles problemas? Bueno, pues problemas que escalan del orden individual o grupal y que se convierten en problemas públicos, es decir, problemas a los cuales las sociedades buscan enfocar su atención. Y un problema de política pública es, como ya dijimos, es una acción intencional de los actores de la política pública, pues es un problema en el cual se busca la acción, ¿no? Entonces, la contaminación ambiental, el riesgo climático, los elementos que hemos estado discutiendo hasta ahora, pues son un problema de política pública y se convierten en políticas públicas por estas características que acabamos de mencionar. Entonces, ¿cómo actúan las políticas públicas urbanas frente al riesgo climático y frente a la crisis ambiental? Bueno, pues primero se busca identificar la organización política administrativa, es decir, quién tiene la obligación, quién tiene la competencia para intervenir en el territorio. A nivel nacional tenemos diferentes niveles. Tenemos la federación, tenemos el estado, me refiero al estado como ente geográfico territorial, y tenemos el municipio. Dependiendo de en dónde esté situado el núcleo urbano del cual estamos haciendo el análisis, tenemos que valorar quién tiene la competencia. Frente a problemas de política pública tan amplios o tan o incluso que generan desastres mayores, muchas veces los diferentes niveles tienen que actuar de manera coordinada, pero además expedita. Vamos a pensar ante un ciclón, un ciclón que afecte, ¿no? Vamos al mismo ejemplo que teníamos de Acapulco, hasta un ciclón que afecta no solamente el núcleo urbano, sino que está generando pérdidas económicas muy importantes. Bueno, quien primero actuó fue el municipio, pero después quien tuvo que actuar fue la federación. Entonces se tiene que identificar quiénes son los elementos político-administrativos, pero no deberíamos, o las políticas públicas deberían de ser flexibles para poder trascender cuando la situación lo requiera, sobre todo frente a elementos del riesgo climático, en donde de pronto tienes un estado que pareciera que no va a generar un estado de equilibrio, ¿no? Me refiero a un estado de equilibrio en donde pareciera que no se van a desbordar esos elementos de equilibrio y de manera muy rápida se superan esos umbrales y se generan grandes desastres. Otro elemento que es muy importante es la proyección espacial de las políticas públicas. Durante mucho tiempo se hicieron políticas públicas sin ver un mapa, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, las políticas públicas se hacían, se diseñaban y no se volteaban a ver los mapas.
cosa que ahora ya se sabe, se ha modificado un poco ese tipo de patrones. Vamos a decir que las políticas públicas urbanas pues eran los que más mapas veían, pero el resto de las políticas pues prácticamente no. Pero ante los hechos, cada vez es más de uso frecuente que los hacedores de política pública consulten los mapas, consulten los atlas de riesgos, consulten todos los elementos que nos permite la cartografía actualmente, sobre todo en tiempo real, para poder hacer las proyecciones espaciales de las políticas públicas. Sobre todo en desarrollo urbano, podemos incluso observar hacia dónde está la tendencia de crecimiento urbano y saber si las zonas que se están comenzando a poblar van a representar en el futuro un riesgo ante diferentes elementos. Por ejemplo, si está creciendo la ciudad en zonas que son con pendientes, pues sabes que van a tener riesgo o mayor riesgo de deslaves. Y o por ejemplo que se está creciendo la ciudad a partir de muchos edificios con espejos, vas a saber que va a incrementar las olas de calor, ¿no? Entonces, el componente espacial es muy importante actualmente y lo va a ser mucho más en el futuro. Pero además también las políticas públicas y hacer este análisis de proyección espacial, las políticas públicas hay que entender una cosa, las políticas públicas van a tener siempre ganadores y perdedores. Cuando se diseñan las políticas públicas, no existe la política pública que le venga bien a todos, ¿no? Siempre va a haber afectados. Entonces, ¿cómo afectan las políticas públicas que tú estás implementando? ¿A quiénes afectan y a quiénes van a beneficiar? Y esto también es importante analizarlo a partir de los mapas y de las proyecciones espaciales. Ahora, hablando directamente sobre cuestión de riesgo climático, pues tenemos los programas, ¿no? Cada estado del país tiene su programa de acción climática, en el cual ponen medidas de adaptación, medidas de mitigación y en algunos casos ponen medidas de desarrollo sostenible. Estos mapas pues tienen la capacidad o se tienen como base los elementos de los atlas de riesgos para conocer la vulnerabilidad, pero también acciones que ya se conocen han sido benéficas para atender el tema de mitigación y adaptación. Por ejemplo, una vez más, hemos comentado acciones que se han tomado en la Ciudad de México, el poner las celdas solares en la central de abastos, los teleféricos, ¿no? O sea, son medidas que además el Metrobús, son medidas que ya han sido implementadas en otros países y que se han traído como herramienta. Ahora, las políticas públicas de gestión del riesgo climático o de gestión o para prevenir el riesgo climático en las zonas urbanas, como les decía, de por sí las políticas públicas son interdisciplinarias, pero aquí confluyen tres elementos. El elemento urbano, por supuesto, el elemento de protección civil o de riesgo climático y el elemento de cambio climático. Es decir, confluyen lo que serían tres políticas separadas, confluyen en una sola. ¿Por qué? Porque se necesita integrar las políticas urbanas, integrarlas con las políticas de protección civil o de riesgo de desastres, que sería lo más adecuado, la forma más adecuada de llamarlas, y las políticas de adaptación al cambio climático. Tienen que integrarse las tres. Desafortunadamente todavía no tenemos un elemento o una forma de hacer esta integración completamente efectiva. Las políticas públicas siguen siendo sectorizadas, es decir, seguimos teniendo políticas públicas de planeación urbana con políticas públicas de reducción del riesgo de desastres o de protección civil, que es como se llama en la mayoría de los estados, y políticas públicas de acción climática,
entre las cuales se encuentran las políticas de adaptación. Esto genera que pues cada quien vaya por su lado, cada quien tenga sus propias definiciones de lo que es riesgo, de lo que es vulnerabilidad, de lo que es planeación, es decir, todavía falta un elemento que integre, ¿no? Las políticas públicas, además, tienen este tipo de políticas públicas que buscan integrar a los diferentes sectores, se enfrentan al problema de los recursos económicos y también de las tradiciones epistémicas, porque en el tema urbano vamos a tener generalmente la visión de arquitectos e ingenieros, en el tema de reducción de riesgos vamos a tener también más esta cuestión de protección civil, de ingenieros, de paramédicos, el cuerpo de bomberos, etcétera, este tipo de grupos. Y en las políticas climáticas, pues la visión de la biología y de los estudios de sostenibilidad, que son muchísimo más recientes. Entonces, esto, pues, sí es un problema. Realmente es un problema para la realización de políticas públicas de riesgo, en general, de políticas públicas tan complejas en donde se tengan que integrar sectores que tradicionalmente han estado separados. Entonces, ¿cuáles son herramientas técnicas para integrar el riesgo en las políticas públicas? Bueno, les decía hace rato, es el Atlas Nacional de Riesgos. Déjenme ver si se puede abrir rápido y lo pueden ver. Me parece que sí lo ven muy chiquito, pero aquí está, ¿no? Aquí van a poder encontrar las coberturas estatales, el Atlas de Riesgo de los diferentes estados, y como les decía, cada vez es más importante analizar a partir de los datos geográficos. Entonces, el Atlas de Riesgos tiene muchísima información. Vamos a decir que según la definición que acabamos de dar, que si se acuerdan era que riesgo es igual a amenaza, vamos a decir, amenaza por exposición por vulnerabilidad, ¿no? Si la pusiéramos como una ecuación, ¿no? Amenaza, riesgo igual a amenaza, exposición, vulnerabilidad, que son todos los componentes que están del otro lado de la igualdad, pues sería más un mapa de amenazas, ¿no? Porque aquí lo que nos están diciendo es, pues, cuáles son las amenazas, ¿no? Amenaza de no sé, amenazas de lluvias, amenazas de ciclón, etcétera, ¿no? Pero igual es muy importante conocer esta herramienta. Aquí, como ven, los riesgos que se integran no son solamente el riesgo climático del cual estamos hablando ahora, sino que también se integran otro tipo de riesgos, que son todos los que están determinados a nivel nacional en México, que son, bueno, los riesgos químico-tecnológicos, sanitarios ecológicos, socioorganizativos y geológicos. Entonces, estas son herramientas necesarias para la formulación de las políticas públicas. Como les decía, bueno, el Atlas de Riesgos, que ya está, cada estado tiene su Atlas de Riesgo, que debe de ser público. Están los sistemas de información geográfica, es decir, que existen también de manera pública y que deberían de integrarse a la realización de la política pública. Pero hay otro elemento que me parece que es muy importante, que es la participación comunitaria para validar los mapas. Es decir, si ya tenemos un Atlas de Riesgos o ya tenemos un mapa donde se estén presentando o exhibiendo en dónde se encuentran las amenazas, pues lo que deberían de hacer la política pública o una herramienta que sería muy bueno es que haya una participación comunitaria para validar que eso que estamos diciendo sea cierto. Es decir, que ahí están los peligros, que la población que vive en esas zonas identifique si de verdad están ahí los peligros o no. Entonces, esta participación comunitaria en la validación de los mapas o la cartografía participativa, pues también es un elemento importante que debería de estar en la gestión de la política pública.
Otro elemento pues son los indicadores climáticos locales, sobre todo con esta visión a futuro de que van a cambiar o de que van a tener un proceso de, pues sí, de cambio debido al aumento de la variabilidad climática que puede producirse producto del cambio climático. Entonces, un elemento que en este momento no existe, pero que sería muy importante que tuvieran las políticas públicas que ven los temas que se asocian con los temas de la crisis ambiental y el riesgo climático, es la gobernanza y la justicia territorial. Es decir, que se exija la participación en los procesos de ordenamiento con enfoque climático. Esto ocurre parcialmente en las comunidades indígenas, principalmente porque no se pueden hacer políticas sin el consentimiento libre, previo e informado, pero en los procesos urbanos no. En las zonas urbanas, la participación en el ordenamiento territorial es muy complicada, muy escasa, podríamos decir que casi inexistente, y es un elemento que, sobre todo ante lo que se le denomina microdesastres, por ejemplo, que hay una lluvia torrencial, se obstruye el drenaje, se genera una inundación local y la población de esa colonia se ve afectada, pues sería muy importante tener procesos participativos, ¿no? Para decidir cómo se gestiona el territorio en esos puntos, en esos micropuntos de los sitios urbanos, ¿no? Otro elemento es la construcción de los diagnósticos participativos. Como les decía, la cartografía participativa es un elemento muy importante para identificar posibles riesgos y además generar y fortalecer a las poblaciones de manera que disminuya su vulnerabilidad. Promover también la protección de zonas verdes, humedales, ríos y suelos agrícolas, es decir, que las ciudades no se extiendan de manera indiscriminada, sin planificación, y que existan zonas que no se toquen, porque cada que se modifican ciertas zonas, aumentamos los riesgos para otras, es decir, se traslada. De hecho, hay sitios en donde los riesgos que se están gestando ahora, lo que están haciendo es transferirse. Los núcleos urbanos empiezan a transferir sus riesgos de manera no solamente a través de los seguros, sino que los empiezan a transferir de manera física. Y además esto no es algo tan novedoso, ¿no? O sea, eso ya lo han hecho a lo largo de los siglos varias ciudades. Por ejemplo, la propia Ciudad de México ha transferido su riesgo físico de inundación a otros territorios. No solamente el riesgo de inundación, ha transferido su riesgo físico de estrés hídrico, ¿no? a otras cuencas. Entonces, pues bueno, esto de promover la protección de zonas verdes, humedales, ríos y suelos agrícolas urbanos también es muy importante para las políticas que se relacionen con el territorio y con los núcleos urbanos frente a la crisis ambiental y climática. Otros elementos, como les decía, es el uso del suelo consciente y comunitario en los núcleos urbanos. Todavía hay zonas que digamos que por tradición son comunitarias, todavía se les sigue llamando pueblos, aunque estén en medio de los núcleos urbanos. Pues entonces esas zonas, esos usos de suelo que todavía son comunitarios, en lugar de destruirlos con la urbanización, pues habría que mantenerlos y fortalecerlos. Además de proteger y restaurar los ecosistemas locales, a partir de, por supuesto, las soluciones basadas en la naturaleza, sobre todo dejar de hacer estas grandes transformaciones que hemos hecho de las zonas, tratando de
de adaptarlas o de modificarlas a grados que ya superan lo pensado en un primer momento. Vuelvo al tema de la Ciudad de México, cuando se empezaron a secar los lagos de la Ciudad de México, y se empezaron a utilizar esos terrenos, es muy difícil que las personas que empezaron a hacer eso llegaran a la conclusión de que iba a haber una zona urbana tan inmensa, ¿no? Gracias a esa expulsión de agua y a que se utilizaron esos suelos. Entonces, soluciones que tengan que ver con los ecosistemas locales hubieran sido más acordes para evitar pues toda la crisis que ha generado una urbe como la ciudad, que además se ha convertido ya en una megalópolis, ¿no? Que abarca 5 estados. Y en conclusión, el tema urbano y el tema de cambio climático, pues ya sabemos, no solo es un problema ambiental, sino que es un problema territorial que afecta principalmente a las poblaciones urbanas y que es un problema dual. Por un lado, las poblaciones, las zonas urbanas, los núcleos urbanos participan de generar y aumentar esta destrucción de los ecosistemas circundantes, pero a su vez las poblaciones que nacen nuevas en estas zonas se ven afectadas por estos elementos, ¿no? Por este desequilibrio ecológico. Otro elemento que es como conclusión, pues es que hay que integrar el riesgo climático, y esto exige transformar la forma en la que usamos, gobernamos y habitamos el territorio, sobre todo el urbano, y generar políticas públicas justas, participativas y respetuosas del conocimiento local, que todavía existe y que no porque estamos en núcleos urbanos no existe. O sea, en realidad existe, y lo que ha pasado es que los centros urbanos cada vez intentan desapegarse de eso, pero en realidad están ahí. Sigue habiendo barrios, sigue habiendo pueblos, sigue habiendo agricultura o reductos de agricultura en las zonas urbanas, territorios en donde se sigue generando agricultura, y por tanto las políticas públicas deben integrar a estos elementos y que no ocurra lo que ha ocurrido pues en todo el conocimiento previo, que es que las políticas públicas han sido fragmentadas y que no toman en cuenta los elementos ambientales, sobre todo, ¿no? Los elementos de la naturaleza. Pues bueno, hasta ahí lo dejo por si quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Quedó bastante claro. De hecho, yo tenía dos preguntitas, de hecho, pero pues justamente con la exposición quedaron claras. Entonces, pues no sé si quiere añadir algo más. Si no es así, ahorita le comparto pues su constancia, y le agradezco también por el tiempo de antemano. No, pues bueno, la verdad es que ha sido un gusto estar en estas sesiones con el grupo, porque creo que son temas que se tocan poco, que generalmente no se ven relacionados, y me ha gustado mucho poder participar y hablar un poquito de estos temas. Sí, de hecho, me parece que ha sido muy complementario con la parte justamente del cambio climático, cómo se relacionan, qué es lo que falta, porque sí, justamente estamos viendo las modalidades de ordenamiento territorial y bueno, cómo es que también se tiene que fomentar la participación de la comunidad, ¿no? En el caso, esta constancia está emitida a su nombre, María de la Luz Maqueda Rojo, por la plática Planificación Urbana, Desafíos frente a la crisis ambiental y el riesgo climático, impartida el día de hoy, 7 de abril del 2025, emitida por el organismo coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, sede COSALA, y pues aquí firmado por las autoridades pertinentes. Dejo de compartir y de fomentar
justamente este tipo de conocimiento y transmitirlo pues a los chicos. Sí, ha sido un gusto de verdad, y pues ojalá que estemos en próximos eventos y sesiones para conversar con su grupo.